Hola amigos, de si me lo hubieran dicho antes, estamos muy contentos hoy de tener, por supuesto, a Juan Carlos, pero tener nuestro invitado a Luis Diego Rodríguez. Luis Diego es planificador financiero patrimonial y con él queremos hoy conversar sobre el retiro o la jubilación de nuestra vida laboral que tiene que ver con pensionarnos. Ahora discutíamos la diferencia entre términos y bueno, yo les decía que normalmente para nosotros en la oficina el término de jubilación viene de júbilo, de estar contento, de finalizar la vida laboral y llegar a una última fase donde no tenemos que trabajar para disfrutar lo que nos queda. Normalmente coincide con el hecho de completar las cuotas o los requerimientos del sistema de pensiones para que nos paguen un dinero y podamos vivir con eso, pero a la conclusión de que hemos llegado generalmente es que ese dinero tiende a ser poquito, ¿verdad? Y dependiendo del país, algunos regímenes son más sociales, otros independientes, y bueno, normalmente no alcanza el dinero. Por eso es que queremos hoy hablar con Luis Diego de este tema. Eh, ¿Cómo está Luis Diego? ¿Cómo está Juan Carlos? Hola, hola, encantado de mi parte, muy agradecido Luis Diego y si les parece para romper fuegos, como decimos acá, vamos con la primera pregunta para Luis Diego. ¿Por qué es importante hablar de la jubilación, Luis Diego? Empecemos por eso, por lo más básico. Claro, Juan Carlos, bueno, un placer de verdad. Y don Eric también, muchísimas gracias por la invitación. Y si me lo hubieran dicho antes, pues sabes que es parte, yo creo que es una de las frases que más escucho cuando estoy en un uno a uno con clientes. Si esto me lo hubieran dicho antes, Juan Carlos, es vital hablar del tema de la jubilación, porque es cierto, ahora que estábamos conversando en la definición de términos, desafortunadamente en los sistemas de pensión, y ni siquiera pensemos en América Latina, en Costa Rica, en América Latina, porque sé que nos escuchan personas de otros países, en el mundo, el tema de la jubilación o de la pensión está teniendo todo un tema, ¿no? Porque definitivamente los sistemas están atravesando por un problema, por un momento difícil. La pirámide demográfica hace que cada vez sean menos las personas que pueden aportar directamente a los sistemas y por supuesto que eso afecta y lo afecta en todas partes del mundo. En Costa Rica y en América Latina como tal, es una problemática que se viene ejerciendo de acuerdo a las últimas comunicaciones o informaciones que se tienen en nuestro país. Por ejemplo, en Costa Rica, una persona que se vaya a pensionar ya, qué sé yo, a la edad de 65, que es la edad promedio en nuestro país en estos momentos, se va a pensionar con un 40% de sus ingresos. O sea que de ingreso actual va a recibir entre el sistema del IBM y del ROP, va a recibir aproximadamente un 40%. Por eso, Juan Carlos, es que es tan importante planificar esta etapa de la vida, empezar a pensar en esta etapa de la vida, porque al final cuando nos vamos a casar, le disponemos de cierto tiempo a esa lo planificamos, ¿no? La luna de miel, o si es el matrimonio como tal, la fiesta, la actividad, y si es la luna de miel, con más razón, ¿no? Lo planificamos, o si vamos de vacaciones y vamos a hacer un buen viaje, no sé, a Sudamérica, o vamos a ir de viaje a Europa, hacemos una buena planificación de ese viaje, cuándo ir, en qué momento, cuántos días vamos a ir, cuál es la mejor época para ir, en qué aerolínea nos vamos a ir, qué hoteles nos vamos a hospedar, qué tours vamos a hacer. Tenemos toda la información y eso nos lleva tamaño tiempo, ¿no? Sin embargo, las vacaciones más importantes de nuestra vida, que arrancarían a partir de los 65 años, ¿cuánto tiempo verdaderamente le dedicamos para planificar ese viaje? Esas vacaciones que van a ser por lo menos 20 años. La esperanza de vida en nuestro país ya anda más o menos entre los 83 y 85 años. Por lo tanto, es un viaje de 20 años. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a planificar este viaje que es tan importante? Entonces, Juan Carlos, hoy hablar de la jubilación es vital para que esta etapa de la vida se convierta en júbilo, como decía ahora don Eric, que se convierta en júbilo verdaderamente y que sea una edad dorada, una edad de oro. Hoy, desafortunadamente, el 80% de las personas en América Latina, lo primero que hacen al llegar a la edad de retiro es tener que disminuir drásticamente su calidad de vida. Muchos incluso llegan a vivir con lo mínimo y muchos más aún llegan dependiendo de terceros. Y eso es muy triste y eso es lo que le da mucho sentido a mi trabajo, querido Juan Carlos, que es ayudarle a las personas a que puedan disfrutar de verdad de una jubilación y una vejez digna, que es lo más importante. Luis Diego, una pregunta. ¿Cuándo debería una persona
empezar a planificar estas vacaciones, como vos decís? ¿Cuándo se debería empezar a planificar esta última etapa de nuestras vidas? Esto es una planificación y un planeamiento que tiene que darse cuanto antes. Entre más antes, mejor. El costo financiero, el sacrificio, a ver, es que no me gusta usar la palabra sacrificio, pero el sacrificio financiero o el esfuerzo financiero que hay que hacer para alcanzar exactamente el mismo objetivo es muy grande, muy grande. Entonces, don Eric, esto se debe empezar cuanto antes. Ojalá tuviéramos la cultura de que en el momento en que empezamos en un rol laboral, deberíamos ya empezar a destinar un porcentaje de nuestros ingresos. Lo hacen mucho en Estados Unidos, está el 401k en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en todos estos, en Asia, particularmente los asiáticos y los japoneses como tal son un modelo a seguir porque ellos de verdad es más bien pasa algo muy curioso con los japoneses. Ahorran, tienen un nivel de ahorro tan alto que más bien a veces traen algún drama ahí, ¿verdad? A la economía como tal por el nivel de ahorro que están ellos. Pero deberíamos acostumbrarnos a vivir con el 80% de los ingresos. Yo sé que alguien que hoy está totalmente acostumbrado a gastar el 100 o el 105 o el 110% de los ingresos, escuchar que pueda vivir del 80 le va a sonar una ridiculez y una tontera. Imposible, quizás, ¿no? Pero sí es posible cuando usted desde un principio se planifica de acuerdo a que, sí, de acuerdo a que sus ingresos, usted va a determinar un 10, un 15, un 20% específicamente para ahorro y acostumbrarse a vivir con el 80%. Entonces, don Eric, esto es una planificación que debe empezar cuanto antes. Yo tengo clientes que tienen 22, 23 años que ya están desde hoy planificando su retiro, su jubilación, como lo quieran ver, su libertad financiera hacia futuro, que no necesariamente, amarrado a lo que decía Juan Carlos, tiene que ser a los 65 años. Yo tengo clientes hoy de 25 años que me dicen, a los 50 no trabajo más. A los 50 quiero tener libertad financiera, disfrutar de mi retiro y de mi jubilación a partir de ese momento. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer con tiempo. ¿Sí? Tengo clientes que de repente tienen 40 años y me dicen, no, Diego, es que ya yo a los 50 no trabajo más. Y cuando les pregunto qué han hecho hasta hoy y me dicen, no, es lo que quiero empezar a partir de hoy. Mira, tenés hoy 40 y te querés retirar a los 50, va a ser bien difícil, bien complicado porque va a haber un esfuerzo muy grande que tiene que hacer para lograr el objetivo. Y Luis Diego, por mi percepción, nuestra percepción cuando planeamos esta entrevista es que a la gente no le gusta hablar de este tema. ¿Por qué, en tu experiencia, por qué evitamos hablar de estos temas? Miras que tenía una visión distinta, pero últimamente, creo que en el último mes, he ido viendo cuál es una de las razones principales, Juan Carlos, y es que las personas ven este ahorro hacia la jubilación, hacia el yo del futuro, lo ven como un gasto. ¿Sí? Me he dado cuenta en la conversación que tengo con las personas, empiezo a identificar que lo ven como si esto fuera un gasto. Lo voy a meter dentro de mi presupuesto como un gasto. Y para nada, esto no es un gasto, simplemente es un ahorro, es una inversión que usted está haciendo para su yo del futuro. Y a las personas les cuesta hablar de jubilación porque de acuerdo a un estudio que se hizo hace bastantes años atrás, dice que psicológicamente es casi imposible para el cerebro conectarse con su yo del futuro. Y hace poco leí algo súper interesante que dice que cuando un tercero, cuando alguien de afuera me cuenta cuáles son sus planes hacia el futuro, mi conexión con esa historia es más grande que cuando yo me cuento la historia de qué quiero hacer en mi futuro, en mi jubilación. Eso me pareció fascinante porque en realidad cuando la persona logra conectarse, cuando yo estoy en esta conversación, Juan Carlos, y la persona logra conectarse con su yo del futuro, cuando yo le digo, Juan Carlos o don Eric, estás frente a frente al espejo y estás en una entrevista con tu yo del futuro, te encuentras con tu yo del futuro, con tu yo de 65 años, por ejemplo, ¿qué te diría ese yo el día de hoy? Te diría, gracias por planificar mi futuro, gracias por comer saludablemente, por hacer ejercicio, físicamente me siento bien, físicamente me siento entero y adicional, estoy bien financieramente, me dejaste bien acomodado, estoy disfrutando de mi vida, ya estoy descansando, estoy viviendo como quería vivir, como siempre soñé.
estoy viviendo en júbilo, ¿verdad? O te diría, irresponsable, te echaste todo encima, pensaste que yo nunca iba a llegar a tu vida y ahora estoy cansado, tengo que seguir trabajando, financieramente estoy eh, viviendo mal. ¿Qué te diría ese yo del futuro? Entonces, esta confrontación, Juan Carlos, es lo que a veces a la gente le choca un poquito. Y hay personas que creen que falta mucho. O sea, hace poco hablé con un abogado con 42 años, un abogado exitoso, y me dijo, mira, es que yo siento que estoy muy joven para hablar de eso todavía. Y tenía 42. Yo decía, pero ¿cuándo vas a querer hablar de esto? Y vieras que hay personas que me dicen, Diego, mira, sí, me contactan, ¿no? Y me dicen, Diego, mira, si quiero hacer planificación de mi retiro. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué edad tienes? 60. Es que ya estoy pronto a. Ujú. No, como la pregunta que me decía Eric antes, debiste haber empezado hace muchísimos años atrás. Entonces, creo que respondiendo directamente a la pregunta, Juan Carlos, creo que esta confrontación de la recompensa presente es que, a ver, siendo muy honesto, y es mi trabajo de todos los días, y lo amo, gracias a Dios por mi trabajo, pero ahorrar para el retiro es bien aburrido, porque es una inversión de largo plazo. Es un ingreso, un monto mensual, un porcentaje, un monto específico que yo decido poner mes a mes, mes a mes, mes a mes, por 15, por 20, por 25 años. Es aburrido. Tengo que decirlo abiertamente, pero es total y completamente necesario. Entonces, ahí es donde entra el tema de que mucha gente lo ve como un gasto y adicional, empezar a hacer esto hoy para algo que voy a disfrutar hasta dentro de 20 o 25 años, cuando esa plata mejor me voy de viaje, me compro un carro, mejoro la casa, la remodelo. El problema, y una vez una persona me dijo, Diego, 20 años, ahorrar 20 años. Y si me muero de aquí a allá, y yo le dije, si te mueres, no hay problema, ya te moriste. El problema es llegar vivo y no haber hecho nada. Vas a tener Claro. dificultades. Ujú. Sí, sí. Y yo creo que no solo es aburrido, sino que además es natural, es como funciona el cerebro. De hecho, Daniel Kahneman establece ahí que dilatar la satisfacción contra un sacrificio en el corto plazo a nuestro cerebro le cuesta. Entonces, es doble batalla, no es solo contra el hábito, sino contra un poquito contra la genética. Y más en estos tiempos de inmediatez, donde hay Sí. dopamina constantemente y en las redes sociales y la gente lo que busca son estos shots de dopamina, ¿verdad? Entonces yo le digo a la gente, o sea, honestamente, ahorrar para el futuro, para el retiro, emocionante no es, ¿verdad? Pero es muy necesario. Hace unos meses atrás escuchaba al gerente de Bene Vital y él decía, la parte esta voluntaria de tener un plan complementario de pensión, que era algo voluntario, ya dejó de ser voluntario, se volvió completamente obligatorio, porque al final si vos vas a recibir un 40%, ¿de dónde vas a sacar el otro 60%? ¿Sí? De lo que estabas recibiendo, por lo menos para mantener el estilo de vida actual. Entonces, ya, aunque sea aburrido, hay que hacerlo, es obligatorio hacerlo ya. Luis Diego, ¿y qué debemos hacer para ejecutar esto, para arrancar? Si tuviéramos que decirle aquí a la audiencia, tenemos personas jóvenes que están empezando a trabajar que dicen, sí, yo probablemente cuando llegue a una edad de pensionarme va a ser poquito. ¿Cuál es el 1, 2, 3? ¿Cuál es el ABC para arrancar con esto? Lo primero es conocerse, ¿verdad? Y conocer bien sus finanzas personales. Yo sé que parece un poco lógico, pero es que desafortunadamente más del 90% de las personas no tienen definido un presupuesto. Se manejan totalmente la libre sin presupuesto. Si les contara las experiencias que he tenido con clientes que nos sentamos a conversar y hasta que empezamos en las primeras sesiones se llegan a dar cuenta que su nivel de endeudamiento anda por arriba del 100%. Por eso vacilaba antes o lo hacía son de broma, pero es verdad. Hay personas que no saben que su nivel de gasto está sobrepasando su nivel de ingresos. Totalmente, hasta en un 10, 15, hasta un 20%. Claro, como ahora hay muchas facilidades de sacar financiamiento, de comprar a cuotas y de comprar a mini cuotas y a tasas ceros y a todo ese tipo de cosas, pues mientras el dinero me vaya ingresando para poder hacer frente a los pagos que tengo que ir haciendo, tal vez ni siquiera me llego a dar cuenta que una vez que sumo todos mis gastos, incluyendo estos tasas cero y demás, estoy por arriba del 100% de mis ingresos. Entonces, lo primero es empezar a definir un presupuesto. En ese presupuesto, tengo que empezar a detallar también exactamente cuáles son mis gastos
y en cuáles de esos gastos yo podría empezar a trabajar, cuáles son lo que llaman gastos hormiga, que son esos gastitos que constantemente tengo durante la semana, que peajes, que paso al supermercado, que la botellita de agua, que las máquinas expendedoras, y saco unas galletas, que el Starbucks, que el cafecito, que el chocolate, que todas estas cosas que se van sumando y que al final del mes tienen un monto importante. Hay un asesor financiero estadounidense que se llama Dave Ramsey, el cual utilizo mucho. Yo les recomiendo el libro. Por cierto, gracias por el libro, mi querido Eric. Me encanta la forma en la que planteas muchas de las problemáticas precisamente que tratamos aquí, ¿verdad? Entonces, si me hubieran dicho antes, ¿puedo recomendar un libro? Sí, no importa, ¿verdad? Claro, Sí, bueno, se llama La transformación total de su dinero. En la transformación total de su dinero, de Dave Ramsey, que tiene, por cierto, un programa muy famoso allá en Estados Unidos de radio. Él hace una lista de los 7 pasos o 7 hábitos. Eric me decía, ¿cuál es el 1, 2, 3? Bueno, él tiene el 7. Los 7 pasos para obtener la libertad financiera. Entonces, lo primero es la parte del presupuesto. Lo segundo es, tenga por lo menos. Yo sé que a veces, a ver, dependiendo de quién sea la audiencia hoy en estos momentos y que están viendo esto y en qué país lo están viendo, puede sonar demasiado básico que usted tiene que tener por lo menos $1,000 en una cuenta para emergencias. Pero es que 80% de las personas no tienen eso. Ni siquiera tienen ese fondo de emergencia o fondo de imprevistos, como usted quiere llamarle. $1,000 en ese fondo de imprevistos. Esos $1,000 son para emergencias, como dice, la palabra lo dice. Que voy conduciendo con mi auto y me fui en un hoyo, en un hueco, en un bache, como le quieran decir. Este, no sé, dañé el neumático y tengo que hacer un cambio, el aro también se dañó, un compensador y se dañó, y eso tengo que ir a arreglarlo hoy. Bueno, ¿cuánto me cuesta? 100,000, 200,000, 300,000 colones, que son 400, $500. Bueno, que se dañó un electrodoméstico en mi casa, que un arreglo en mi casa que hay que hacer, canoas o lo que sea, que eso esté ahí a la mano, que sean esos $1,000. Luego, el tema de ir pagando deudas. Ese pago de deudas pueden estudiar a Dave Ramsey, tiene un método que se llama la bola de nieve. En ese método de la bola de nieve, él les puede explicar cuál es la forma más sencilla de ir saliendo de deudas. ¿Ok? Que es importante ir tomando las deudas. Él específicamente en el método, hay algunos que dicen primero ataque las que son más caras, las que tienen una tasa de interés más altas. En el caso de él dice, mejor ataque las más pequeñas. Por este detalle que les decía de las recompensas presentes. ¿Verdad? Cuando yo tengo una deuda y logro salir de esa deuda en el que estuve amarrado por 6 meses, por un año y ya no la tengo, eso me motiva. Entonces él dice, mejor tome la más pequeña, deshagámonos de la más pequeña y vayamos tratando las que siguen para un tema de motivación. Una vez que hemos ido tratando las deudas, ahora sí entramos a la parte número 3, que es incremente ese fondo de emergencia a por lo menos 4 o 6 meses de lo que le cuesta a usted respirar. Si usted en su presupuesto dice, ok, yo para respirar, es decir, para lo básico, necesito $1,000 mensuales, yo debería tener en un fondo por lo menos 5 o 6,000 dólares. De manera que si mañana me despiden del trabajo, si mañana mi empresa atraviesa por una situación X, yo tengo lo mínimo 6 meses por lo menos mientras encuentro trabajo, emprendo o hago cualquier cosa. Entonces, eso trae paz financiera también. Saber que estoy cubierto por 3, 4 o 6 meses. Recomendación, 6 meses. Una vez que tenga todos estos pasos cubiertos, ahora sí, el paso número 4, empiece a destinar un porcentaje de los ingresos específicamente a la jubilación, al retiro o la libertad financiera, como quiera llamarle. Em, ¿Cuál es la forma más sencilla, más recomendada? La mayoría de literatura que hay recomienda, hágalo de manera automática. Ahorita existen muchos sistemas automáticos que te permiten ir creando ese fondo, ¿verdad? Ojalá que sea un fondo de ahorro que se pueda invertir, ¿verdad? Utilizar estrategias que existen muchas en el mercado, tanto nacional como internacional, que te permite tomar ese ahorro, ir creando una metodología de inversión para hacer crecer ese capital con interés compuesto, con capitalización en el largo plazo, de manera que lo que yo voy aportando se va metiendo dentro de un fondo que me permite capitalizar y lograr un monto específico una vez que ya diseñé el plan, a 15, a 20 o a 25, de acuerdo al plan que cada quien tenga, porque eso sí es muy personal. ¿Ok? Punto número 5, la Universidad de los Chicos.
Aquí hablamos de jubilación, pero también hay otro gasto muy importante que está por ahí, que es la universidad de los hijos. Creo que como papás todos tenemos el sueño de que nuestros hijos estudien en las principales universidades del mundo, ojalá, ¿no? Y eso cuesta dinero. De hecho, si analizan cuáles son la principal deuda que tienen en Estados Unidos las familias, precisamente tienen que ver con los créditos estudiantiles. Los créditos de universidad son muy altos en Estados Unidos y es mucho lo que deben. Entonces, bueno, podemos ir creando también ese plan que le permita eh, capitalizar para la universidad de los chicos. El punto número 6 es tratar de pagar la hipoteca un poco antes de que termine el plazo. Ve que hasta el punto número 6 entramos en el pago de la hipoteca. Ese crédito, esa deuda no se trata en el punto 2. En el punto 2 son las deudas un poco más pequeñas. Y el punto número 7, mira qué interesante, para Dave Ramsey, el punto número 7 es el punto de las inversiones. Muchos se brincan los 6 pasos restantes y van directamente a inversión e invierten un dinero que iban a requerir para pagar deudas, invierten un capital que no lo saben invertir bien, ahorita hay demasiada facilidad para hacerlo solo, entonces tengo mucho cliente que me encuentro en el camino, cliente no, prospecto que me encuentro en el camino que me dicen, Diego, ¿sabe qué? Al final decidí hacerlo solo. Y bueno, por eso dicen zapatero a su zapato, ¿no? Para eso existen personas como ustedes también, que van a darle el acompañamiento, que saben cómo hacerlo, a que yo decida hacerlo en mi empresa solo. Entonces, cuando deciden hacerlo solo, hay un alto riesgo al momento de invertir y muchas personas toman de su capital para invertir sin saber hacerlo de la forma correcta y terminan gastando en la universidad de los hijos, el tema de la jubilación o incluso quedando más endeudados. Peor aún, cuando encuentran una supuesta buena opción de inversión y lo que hacen es ir a hipotecar su casa para invertir en una alternativa en particular que les pareció muy rentable. No saben cuántas veces pasa eso también. Entonces, más o menos, don Eric, ese es como el 1, 2, 3, 7. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Una pregunta de un escenario que Eric planteó cuando estábamos planificando la entrevista y que él ha visto que sucede y queríamos conocer tu opinión. Empresarios exitosos que se jubilan, pero todo su patrimonio está invertido en la empresa familiar y siguen dependiendo de los ingresos que genera esa empresa familiar. Entonces, ¿cuál es tu opinión de esa situación? Desafortunadamente, Juan Carlos, los empresarios es a los que más cuesta hacerles entender esto. Qué triste, ¿verdad? Hace poco, hablando con uno que tiene ya hoy 60 años, por cierto, estábamos teniendo esta conversación y justamente está atravesando su empresa por un tema de liquidez importante. Y cuando la empresa atraviesa, don Eric, y ustedes saben, incluso seguramente mucho más que yo en este tema, cualquier situación que atraviese la empresa, a ver, le está yendo muy bien, están teniendo un 2024 extraordinario y el 2025 empezó muy bien, pero resulta que su principal cliente es el que entra en situación económica difícil, una crisis financiera, su principal cliente, y empieza a adeudarte, ya no un mes, 2, 3 meses y no te paga, 4 meses y no te paga. Se vuelve cadena y empezás a tener problemas vos también de liquidez. Entonces, con esta persona le pasó justamente eso. Sus 2 principales clientes le estaban adeudando una cantidad de dinero importante que le empezó a restar liquidez a la empresa. Y si le falta liquidez a la empresa, el dueño también, por supuesto, si no están bien separadas estas finanzas. ¿Ok? Conversando con él le dije, ¿cuánto tiempo tienes con la empresa? Y me dice, 30 años. Y le pregunté, ¿hubieses podido, a ver, sacar de la empresa $1,000 mensuales durante los últimos 25 años? O sea, 1,000 $1,000 que los hubieran metido en una cuenta aparte, ¿eso lo hubieras podido hacer? Y me dice, Diego, si yo no podía hacer eso con mi propia empresa, entonces yo era un empleado, ¿no? O sea, un colaborador de una empresa que me pagaban un salario. Claro que hubiera podido. Y yo, bueno, si lo hubieras hecho, hoy tuvieras en una cuenta probablemente un poco más de $1,000,000 líquidos. ¿Te hubieran servido algo hoy? Y hasta que abrió los ojos y me dice, no lo puedo creer. Y yo, por supuesto. Pero como el empresario todo lo quiere para invertir, para hacer crecer la empresa y cuanta liquidez tenga, lo reinvierten en empresa y lo reinvierten en empresa porque quieren hacer crecer la empresa y eso está muy bien, no estoy en desacuerdo con eso. Quieren crecer en inventario, quieren crecer en infraestructura, quieren crecer en flotilla, en 1,000 cosas, ¿no? Y eso está muy bien.
pero no le quitan que adicional al crecimiento que puedan ir teniendo con la empresa, puedan ir sacando un porcentaje también para esta persona que un día se va a retirar, que un día se va a jubilar. Y yo digo a la gente, mira, hasta póngalo como un gasto y punto, como un incobrable o póngalo como quiera dentro de su contabilidad propia de la empresa. Pónganlo que sea como un incobrable, pero que sepan que esto es un monto que está destinado para que cuando don Eric Guillén decida retirarse de la empresa, ya es el momento de retirarse de la empresa. Incluso, perdón, Juan Carlos, pero llega un momento también donde los empresarios ya probablemente están fuera de las tendencias. Probablemente a algunos ya les costará, dependiendo de qué edad tengan o al momento en que cayeron dentro de la misma empresa, les costará tanta inteligencia artificial y el manejo de herramientas e instrumentos que se actualmente, ¿no? Que ya tengan que hacerse a un ladito, puedan hacerlo sin ningún problema porque la misma empresa se encargó de pagarles un plan que hoy les va a hacer disfrutar de 1,5 millones mensuales en total, que si toman ese capital y lo invierten en un instrumento de renta fija, les genere su mensualidad, ¿verdad? Su mes a mes, que sigan teniendo su vida o que agarren ese dinero y lo disfruten de la forma que quiera, pero va a ser una forma en la que ya la empresa también de alguna forma no tiene tanta responsabilidad sobre el fundador, porque en pandemia sí me tocó ver muchos fundadores de empresas a los 70 años empezando de cero, empezando de nuevo. Sí, porque muchas empresas quebraron en ese momento, ¿verdad? No todas pudieron sostenerse 4, 5, 6, 7 meses sin ingresos. Y muchos de ellos tuvieron que empezar de cero. Conozco historia de 4 o 5 muy cercanos a mí que tuvieron que empezar de cero. Entonces, claro que sí, Juan Carlos, es fundamental y el empresario tiene que tenerlo claro, pero desafortunadamente es al que más le cuesta entender, porque cree que con su empresa, con lo que ha hecho, con mi trabajo de toda la vida, voy a mantenerme el resto de mi vida. Es más, ¿sabe quiénes son dificilísimos? Y más, lo voy a decir, qué pena, pero creo que no la están viendo venir, por supuesto, ¿verdad? Tengo un par de prospectos, dueños de gasolineras que han venido que son gasolineros, ¿verdad? Desde hace muchos años, varias generaciones. Ya tal vez están en la tercera generación de gasolineros. Y resulta que todavía creen que van a seguir viviendo de ese negocio. Yo no sé, yo tengo mis dudas si dentro de 20 o 30 años de verdad el tema de la gasolina siga siendo tan fuerte como sigue siendo hoy, ¿verdad? No sé qué tanto va a avanzar la era de autos eléctricos, pero pensar yo hoy que puedo seguir dependiendo, dije ese negocio, pero podemos hacer una lista de muchos giros de negocio que tendríamos que evaluar si verdaderamente dentro de 20 o 25 años van a seguir siendo una buena alternativa. De acuerdo. Luis Diego, y ya para el cierre, un mensaje cortito, contundente. ¿Qué le diríamos a la gente que nos está escuchando para tomar acción en este sentido? Que de verdad se dejen ayudar, que se dejen asesorar, que no tengan pena de buscar a un profesional que les ayude en la creación de estos planes, eh, que es muy importante, que de verdad es vital. A mí me duele profundamente reuniones que tengo que tener con personas, ver a hijos llorando, diciendo es que hoy yo me encargo de mis papás. Les contaba antes de entrar aquí al aire un prospecto que tengo, que su mamá trabajó como odontóloga durante 40 años. Ya hoy la señora por temas de salud no puede trabajar y la pensión son 140,000 colones porque siempre cotizó de manera independiente como un trabajador independiente con lo mínimo, que también es muy típico en nuestro país, cotizar lo mínimo. Así que la pensión es la mínima. 140,000 colones y para los que están fuera de Costa Rica significan menos de $300 mensuales. $300. Menos de $300 mensuales. Entonces ella dice, con esos 300 no vive jamás. Entonces yo tengo que apoyarla. Y ella lloraba y decía, lo hago con mucho gusto porque mi mamá me dio todo en mi infancia, ¿no? Pero yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Yo quiero tener mi libertad, quiero tener mi dinero, contar con mi propio dinero y tener la vida que quiero. ¿Se imagina lo que es trabajar 30, 35, 40 años para llegar con tanta limitación a esta edad de júbilo, a esta jubilación? Por favor, desen la oportunidad, busquen a un profesional, busquen a un planificador, a un asesor que les ayude de verdad a estructurar este plan que les permita ir construyendo capital en el largo plazo y ojalá háganlo cuanto antes, ¿sí? No esperen mucho porque como lo dije antes, para obtener exactamente el mismo beneficio, el sacrificio es mayor cuando esperamos más tiempo. Muy bien. Juan Carlos, no sé Muy si querías bien. hacer el cierre. Sí, muchísimas gracias, Luis Diego.
excelente todo lo que nos has compartido hoy. Realmente nos hace reflexionar y pensar que ese era el objetivo que teníamos hoy y dar algunas herramientas, los 7 pasos que mencionaste. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros. Con muchísimo gusto. Nada más para irme. Quienes están escuchando esto, Eric y Juan Carlos, ya saben esta materia. Todo lo que dije, nada de nuevo. Está ahí y lo han escuchado cientos de veces. La diferencia está en pensar verdaderamente en el beneficio que esto le puede traer y en tomar acción. Por favor, si usted no toma conciencia del beneficio que esto le va a traer a su vida, nunca va a tomar acción. Y si no toma acción, va a ser parte de la estadística del 80%. ¿A dónde quiere estar? ¿En el 20 o en el 80? Muy bien, excelente. Creo que con eso cerramos, si les parece. Muchísimas gracias por su atención y como siempre los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de Si Me Lo Hubieran Dicho Antes y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego.